hay un derecho a la vida. Pero ese derecho a la vida lo tiene la madre, pero adivine, también lo tiene el bebé. ¿Tú crees que el derecho a la vida se antepone sobre el derecho que tiene la mujer a decidir quién debe vivir y quién debe morir? Ningún médico va a estar de acuerdo a el aborto. Hay causas que pueden ser justificables para el tema del aborto. Hay un detalle en esa selección que existe entre quién debe vivir y quién no. El problema aquí es a quién vamos a salvar de los dos. Hey familia, ¿qué tal? Hoy estamos nuevamente en un episodio de Awake Studio 7. Tenemos un tema sin filtro, pero no ese sin filtro, sino un sin filtro con propósito. Realmente queremos tratar un tema bien controversial, un tema que tiene muchas ideas encontradas, muchos argumentos, dependiendo desde el punto de vista cómo usted lo ponga, si lo ve desde una perspectiva legal, desde una perspectiva médica, desde una perspectiva espiritual o cristiana. Queremos tocar una perspectiva social también, ¿por qué no? Y queremos tocar hoy este tema que es acerca de las tres causales. Un tema que quizás para explicarlo con cucharita, ¿qué significa estas tres causales? Quizá usted lo haya escuchado por ahí. Nosotros sabemos que hay una situación con respecto a las ideologías social, a la ideología social. Hay un tema que es bien debatible, que es el tema del aborto. Y por eso, al no tener todavía una decisión firme, ¿verdad? Podemos decir, con respecto a eso, no nos ponemos de acuerdo. Sí, no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, se sacó un proyecto de ley con estos tres puntos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los tres puntos principales que toca estas tres causales? El motivo o causa, ¿verdad? Para uno poder, por así decirlo, legalmente justificar un aborto. Entonces, legalmente podemos hablar, estas tres causales, ¿cuáles son? La que por motivo de violación, la que si alguna, en este caso mujer, es violada, alguna niña también, alguna menor de edad, entra aquí como una justificación. Está la parte cuando es por la vida por la vida del riesgo de la madre, que es para la parte por así decirlo, para salvaguardar. Si se ve en riesgo, entonces también está ese causal. Y la otra que me queda, ¿cuál es? La malformación. La malformación del feto, en este caso, o del crecimiento de las criaturas, ¿verdad? Entonces, tenemos estos tres puntos. Entonces, aquí hemos traído varias personas, quizás ustedes son nuevos, que han visto aquí, es bueno que se presenten y entonces dar la introducción a lo que es el tema. Yo voy a hacer una pregunta para arrancar, pero es bueno que ustedes se presenten aquí. Bueno, mi nombre es Darwin Tejada, soy médico general, trabajo en una de las maternidades más grandes del país. Estamos por aquí para aclarar la duda y ver desde una perspectiva. Es una óptica médica, ¿verdad? Que vive todos los días con eso ahí. Exactamente. Ok. Adelante, líder. Bueno, saludos. Mi nombre es Edward González. Soy licenciado en... Sí, bien. locutor. Pero bien de vos. Estamos aquí para compartir. Está filmado ya, búscame los papeles. Bien, Edward, gracias por estar aquí. También, Darwin, gracias por estar con nosotros aquí. Entonces, tenemos una pregunta para arrancar. En el punto de vista de ustedes, ¿es justificable un aborto? En su punto de vista, ¿es justificable? ¿Se justifica el aborto en algún sentido? Bueno, tú sabes que aquí en este panel tú tienes 4 puntos de vista. Tenemos el punto de vista médico, tenemos el punto de vista religioso, tenemos el punto de vista psicológico y tenemos el punto de vista legal. Posiblemente en algunas de las causales, quizás los 4 estemos de acuerdo.
pero en otras no. Desde mi punto de vista, yo entiendo que sí, hay causas que pueden ser justificables para el tema del aborto. ¿Y por qué tú dices que realmente hay causas que se justifican Sí, para el tema del aborto? Mira que lo que pasa, nosotros estamos en un sistema un poquito conservador y ese proyecto de ley todavía no ha pasado por el hecho de que hay ciertas áreas de nuestro país que son un poco conservadoras y preservadoras con el tema de la vida. Y te hablé de 4 puntos de vista, pero el punto de vista más importante es el punto de vista personal. Yo diría si yo tengo una hija y mi hija es violada por 4 hombres, 16 años, y ella sale embarazada. Mi hija solamente tiene 16 años, fue violada por 4 hombres que ni siquiera se va a saber cuál es el padre de los 4. Yo estaría de acuerdo con que mi hija no tenga ese embarazo. En mi caso sí. En mi caso sí. Yo estaría de acuerdo con que ella ese embarazo no lo tenga. Igual si ese embarazo va a afectar su vida, en el sentido de que si ella continúa con el embarazo, su vida se va a perder. Yo estaría de acuerdo con que ella no lo tenga. Igual también si el niño viene con una malformación, yo no estaría de acuerdo con que mi hija lo tenga. Pero ese es el punto de vista mío. Desde el punto de vista mío, yo apoyo las 3 causales porque es un punto de vista personal, ni siquiera legal. ¿Y usted, doctor? ¿Qué usted dice ahí? Mira, las 3 causales hay que desglosarlas. O sea, hay que tomar una a una y tratar de evaluar la situación separada. Si tocamos el tema de las violaciones, nosotros los médicos nos vemos comprometidos siempre con la vida. Ningún médico va a estar de acuerdo a el aborto. Los médicos son pro vida. Somos pro vida. Respetamos el derecho a la vida, pero tenemos ciertas situaciones que hemos visto, todos conocemos un caso, en el cual jóvenes, menores o mayor de edad son víctimas de violación, quedan embarazadas. Eso es algo que es un trauma tanto psicológico para la paciente como para las familias y para un producto que va a venir con un resentimiento de la madre. Okay. Claro, tenemos autoridades aquí que se encargan de esa parte, como CONANI y entre otras, que acogen el producto o el bebé si la madre no lo quiere o alguna familia cercana. Pero sabemos que eso trae consecuencias psicológicas con la madre. Podemos decir, bueno, se presentó la situación, como aquí hablaba de un ejemplo de su hija, 16 años, violada por 4 personas, 4 hombres. No sabemos quién es el padre. Tenemos prueba de ADN para comprobar. La justicia tiene el medio para condenar a los 4 y saber quién es el padre. Podemos justificarlo, sí, pero es algo que como somos un medio todavía conservador y nosotros en el ámbito médico no tenemos el derecho de elegir. Doctor, y actualmente allá en la candela, como dicen, ¿qué cantidad de jóvenes llegan llegan menores, están llegando a parto por situaciones de violaciones, por situaciones, o sea, promedio cantidad, llegan muchas menores allá ahora mismo? Mira, no es un tema de que nos lleguen muchas. Sí presentan situaciones donde llega, porque el tema de que las violaciones andan así, no. Hay situaciones que presentan muy dolorosas, donde tú ves que sí son víctimas de violación, tanto por el padre, por un hermano, por extraños, las mismas familias que negocian la venden a esa niña y o consumen algún tipo de sustancia. ¿Cómo que la venden? Sí. La prostituyen. Ah, la prostituyen. Exactamente. Okay. Entonces, representa que la niña viene con un trauma que a veces ni ella sabe que está siendo abusada, porque para ella es algo normal. Y tú ves jóvenes de 14, 15, hasta 13 años que llegan allá y te dicen, yo estoy embarazada, que tú y que el otro. ¿Cuántos años tiene tu pareja? Tiene 28, tiene 30. Y tú dices, ¿dónde está el sistema de salud? Pero eso ya no nos compete a nosotros como médicos ser el justiciero, de llamarlo, agarrar. Pero sí, es un tema muy debatible. Esa es una parte que sería bueno desglosar las 3 causales para llegar a un punto. En la parte de violación hay que valorar tanto
el tema psicológico de la madre y cómo se ve afectado. Ahí va, Natasha, tú mencionabas un tema de trauma. ¿Cómo es el asunto de los traumas? Bueno, el en asunto estos casos? de los traumas, según de testimonio que yo he leído por internet, según de casos cercanos a mí que yo conozco, todas las madres que han abortado por X o Y razón, no por abuso sexual necesariamente, sino quedaron embarazadas por estar inventando, lo perdieron naturalmente o lo inducieron. Siempre dice que se sienten mal. Los testimonios de internet, muchas se arrepienten de haberlo hecho, quedan con secuelas psicológicas muy fuertes que tienen que ir a terapia. Porque al final del día, aparte de que tú estás matando una vida, que es lo que es, eso te causa un trauma cuando tú lo haces de esa manera, porque tú estás interrumpiendo una vida y estás también interrumpiendo un proceso de tu propio cuerpo. Ok. Entonces, realmente ese tema de la parte psicológica, cuando tú ves niñas que llegan allá, ¿cuál es la actitud frente a la situación? Tú bien presentaste que hay algunas que no lo entienden, Sí. pero hay otras que sí lo entienden, saben lo que es. ¿Y cómo se maneja eso en los espacios médicos? Mira, eso es algo muy discreto que se trata de manejar con el departamento de psicología. Incluso nosotros los hombres nos quitamos de esa área. Okay. Solamente son evaluadas por mujeres, son operadas por mujeres y a su habitación solamente entran mujeres. ¿Por qué? Porque tratamos de evitar cierta incomodidad de la paciente y que la paciente se sienta amenazada. Hemos visto situaciones donde la paciente queda con tanto trauma que no permite que ni un hombre se le acerque. Tienen tanto miedo que si encuentran en un lugar y ven a alguien que le intenta abrazar, esa paciente siente como que le están invadiendo su espacio y vuelve y regresa a ese trauma. Y sí es un problema que tenemos que tratar porque es algo que se pueden evitar. Ciertas situaciones de eso por violación siempre viene por alguien cercano, y siempre pasa en lugares rurales. Por ejemplo, aquí en la ciudad algunas veces no pasa tan común. Pasan en campos, en zonas rurales donde el tío, el abuelo, el papá siempre se queda sola con la niña y a veces se prestan las situaciones de que se cometan ese tipo de injusticia y que la niña se vea afectada en un futuro. Uh-huh. Adelante, ministro. ¿Qué usted piensa sobre el tema del aborto y estas causales? Sobre todo el punto, hemos tocado una sola, que la violación. La violación. Vamos a seguir avanzando con los demás ahora. Sí, bueno, yo personalmente pienso que hay un detalle en esa selección que existe entre quién debe vivir y quién no. Y esa es la parte complicada. Bíblicamente la Biblia pone la vida por encima de cualquier cosa. La vida es sagrada. Pero el detalle está cuando se toma esa decisión de nosotros elegir quién debe vivir y quién debe morir. O sea, por eso me gustó parte de lo que estamos mencionando, porque la idea principal de un médico es intentar salvar. Ahora, obviamente se dan situaciones en las que tal vez no será posible, pero no tiene en mente una elección primariamente. Entonces yo pienso que eso es parte de lo que ha venido a ser controversia dentro de ese punto de vista. Que esa es una de las causales precisamente cuando se pone en riesgo la vida de la madre. Y eso lo podemos debatir ahora. ¿Qué piensan ustedes sobre este punto? Cuando se pone en riesgo la vida de un ser humano, sobre todo en el aspecto de quienes toman la decisión de por sí. O sea, ustedes como médicos en este caso, o en la parte legal, ¿hay alguna rama legal que especifica sobre el tema de la vida? ¿Algún detalle que puntualiza quién tiene supremacía sobre un momento de riesgo? Ese es el detalle, que ahí los derechos se contraponen en el sentido de que hay un derecho a la vida. Sí. Pero ese derecho a la vida lo tiene la madre, pero adivinen, también lo tiene el bebé. Entonces, es lo que decía el ministro, o sea, tenemos dos derechos, derecho a la vida. El problema aquí es a quién vamos a salvar de los dos. No existe un derecho que diga, ok, vamos a salvar a la madre porque la madre puede tener otro hijo. O vamos a salvar al niño porque ya la madre vivió cierta cantidad de tiempo y hay que darle la oportunidad a ese niño que viva más. Entonces, ahí es que está el detalle. ¿A quién vamos a elegir de los dos? Y por eso es que no nos hemos puesto de acuerdo. Pero jurídicamente hablando, no hay un derecho que esté supremo entre alguna de las partes. ¿Qué dice la medicina?
Salvar vida. Salvar vida. Exactamente. La medicina siempre va a tratar de salvar la vida de ambos. Ok. Sí, hay situaciones donde tú puedes poner en una balanza cuál tiene más probabilidad, pero esa decisión no la toma el médico, como siempre. El médico, si la mamá, en un caso hipotético, está en cuidados intensivos, está inconsciente, la tutoría legal pasa al papá. El papá es que va a tomar la decisión. Pero en esos casos no se ven tan frecuentes como decir, vimos 10 casos a la semana. No, esos son casos hipotéticos de que la mamá hizo una eclampsia, ha convulsionado, tiene un daño a nivel cerebral o está en coma o lo que sea. ¿Una eclampsia qué es lo que es? Son las convulsiones que se presentan en el embarazo. Ok. O con una baja depresión. Tenemos es una preeclampsia. ¿Sí? La preeclampsia tenemos 3 etapas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar. Tenemos trastornos hipertensivos del embarazo, tenemos hipertensión crónica antes de las 20 semanas, por encima de las 20 arrancamos con una hipertensión gestacional. Si tenemos proteína en orina, tenemos una preeclampsia, y si tenemos las convulsiones, tenemos la eclampsia. Okay. Cuando se presentan las convulsiones, ya tenemos la eclampsia. Okay. Y otros signos clínicos que se van Doctor, agregando. y un caso de eso que ha pasado preeclampsia, eclampsia, todas esas cosas que usted dice, un caso que te haya marcado a ti como médico, que tú dices, wow, realmente qué difícil esta situación, que no se tiene todavía una claridad o una dilucidez de qué se debe hacer en un caso así, que tú hayas dicho como profesional de la salud, que tú dices, esta decisión es difícil, porque los médicos en el momento ahí, cuando tienen, porque hay que tomar decisiones porque son vida en riesgo. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, una situación que tú puedas compartir con la audiencia que te haya tocado por no tener una dirección o todos los puntos de vista a nivel social, político, que ya tengan una decisión acerca del tema del aborto. Mira, en mi ámbito es la emergencia. Por lo general hablo personalmente, pero a la vez hablo por mis compañeros que son los que están arriba. Ok. Hay ciertas situaciones donde se presenta que después uno debate el tema con los mismos compañeros y dicen, contra, no hicimos esto o pasó esto, o porque no está estableciendo la ley no pudimos hacer esto, o estamos amarrados de manos, como ciertas situaciones se presentan. Mira, surgen casos, por ejemplo, que ahí partiríamos a una de las 3 causales, que es por malformación congénita del bebé. Tuve una paciente que fue un caso que sonó mucho, fue conocida y todo. Una paciente llega con un embarazo, con un bebé, con un diagnóstico de anencefalia. Anencefalia es que no tiene el cráneo completamente formado y parte del cerebro. Es un bebé que es incompatible con la vida. Lo más que puede durar son horas al nacer, días, y en algunos casos que se han escrito pueden durar años. Pero es un bebé que viene ya con una malformación. Destinado a que... Con una de las malformaciones congénitas que es incompatible con la vida. Por la ley, nosotros no podemos desembarazar un producto a la madre si el producto sigue con latidos cardíacos. Ese producto se va a tratar de llevar hacia lo más que se pueda para poder... Me gustó eso, desembarazar. Yo me quedé con esa ahí guardada de una vez. La tengo ahí, la metí ahí. Sigue. Se desembaraza la madre cuando llega a una edad gestacional prudente, por encima de las 34, 35 semanas, o buscamos por encima de las 30, o se buscan por encima de las 30 semanas. ¿Qué pasa? Sabíamos que el bebé era incompatible con la vida. Surgieron unas complicaciones ya en el área clínica, donde luego todos supimos que la madre también falleció. Fue difícil el caso, un caso que no fue por culpa médica, fue porque hubo una serie de complicaciones en el embarazo que afectó afectó a la madre también. Porque como médico todos hicieron el trabajo, pero tú dirás, ¿qué pasó? Sí, nosotros como médicos, siempre digo, valoramos la vida, pero personalmente ahí yo hubiese dicho, bueno, yo hubiese desembarazado a esa paciente antes, yo hubiese apoyado las 3 causales, una de esas causales que sería esa, con malformación congénita. ¿Usted entiende que esa vida se pudo haber salvado si con tiempo se hubiese trabajado esa situación? Mira, el tiempo de Dios es perfecto. Nosotros no podemos poner designios de vida. Pero tú no se maneja por probabilidades. Sí. Nosotros somos personas que nos manejamos por probabilidades. Uno siempre piensa, wow, si quizás lo hubiesen hecho antes, hubiese quedado viva. Pero también si estaba para fallecer del embarazo, iba a fallecer como quiera. Lamentablemente nosotros hemos aprendido
que hay personas que nos llevan con tiro en la cara, con un escopetazo en la cara y salen caminando a los 15, 20 días de aquí. Y otro que se tropieza, se cae y mueren. Licenciado, Ironías de la vida. le Ironías tengo un de la bucapié. Legalmente hablando, ¿cree usted desde el punto de vista legal, tú crees que el derecho a la vida se antepone sobre el derecho que tiene la mujer a decidir? Sí, realmente sí. El derecho a la vida es un derecho sine qua non, como nosotros decimos, que es indispensable. Y se contrapone por encima de muchísimos derechos, incluyendo el tema de la decisión. Eso es un detalle. Pero aprovechando esa parte, en el poco tiempo que tengo como abogado, yo todavía no he visto la primera persona que condenen por abortar. Yo no lo he visto. O sea, esa figura jurídica está ahí de más. Sí, hay casos que han condenado, pero yo no he conocido a la primera persona condenada en la actualidad por el tema del aborto. Y sabemos que en las clínicas, en los hospitales, a diario se practican abortos. A diario. Y no abortos con las 3 causales, porque yo creo que uno de los miedos del sistema conservatorio o de esas organizaciones conservatorias es que después que se aprueben las 3 causales, eso se convierta en algo medalaganario. En el sentido de que cada mujer que se embarace, que no quiera tener ese embarazo, puede justificar que no quiere tener ese embarazo porque lo más fácil va a ser, no, me violaron. ¿Y por qué no lo denuncié? No, yo no lo denuncié, pero me violaron. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, eso es quizás el temor que tienen algunos sistemas conservatorios, pero yo en la actualidad yo no conozco a nadie que haya sido condenado por eso. Yo entiendo que el tema y ahora toda la participación, Natasha, yo entiendo que el tema de la decisión como tal, de quién toma esa decisión, es un tema bastante subjetivo desde mi punto de vista. O sea, yo empiezo que interpretativamente tú interpretar un caso específico en condiciones, porque tú tienes que ver el espectro completo. Tú no te puedes ir solamente para un lado, porque puedes ir, si te vas para un lado, entonces puedes tomar una mala decisión. Y te vas para el otro. Entonces, yo pienso que dentro de los temas y dentro de la controversia que está en este tema, está el punto de subjetividad que tiene este tema. O sea, cuando digo subjetivo, es que hay justificaciones, están estas tres causales, que son ideas que probablemente se encuentran una justificación, pero ¿quién determina? ¿Tú me entiendes? Que no sé si me entienden la idea. Yo te entiendo. ¿Quién determina? Para mí debería de ser la madre. ¿Quién determina? Que es justificable en ese momento. Ese es el detalle. Porque ahí puede entrar el asunto médico. Por eso es. Pero puede entrar también el tema de la misma paciente. Pero si la paciente está inhabilitada para tomar decisiones, que fue lo que decía el doctor, está el tema del padre. ¿Tú estás entendiendo? Entonces va a depender la situación. Porque, por ejemplo, el médico como profesional siempre va a decir salvar vidas. Nosotros estamos para salvar vidas. Ese va a ser el discurso general del médico. Pero hay un tema de probabilidades. Y eso el único que lo puede determinar humanamente hablando son los médicos. Lo que pasa es que los médicos están atados de brazos porque tienen un código penal que te penaliza a ti por tú aplicar un aborto sin importar las condiciones que se presenten. Yo le tengo un poco de lástima a los médicos porque ellos son realmente los que se ven en el aprieto. Aún, oye bien, ellos sabiendo las probabilidades que hay cuando se salva una vida o la otra. Natasha, vas a dar tu punto ahora, pero yo quiero hacerte una pregunta. No, está bien. Si nosotros entramos al Ministerio Nacional de Estadística, Centro Nacional de Estadística, y estudiamos un poquito más sobre este tema de dónde se dan más este tipo de condición, sobre todo el tema de embarazos en menores de edad, si sesgamos y nos vamos a ese punto, posiblemente encontremos que, como tú bien planteabas, zonas rurales, zonas donde, o en barrios, zonas donde el acceso a la educación es más limitada que en otros espacios, caemos en el tema de la parte de la educación sexual en los menores de edad. Yo recuerdo, y no sé si ustedes también recuerdan, que hace varios años, cuando yo estaba estudiando en el colegio,
recuerdo que la forma de educar era darme un preservativo y decirme cómo se utilizaba. Habían campañas incluso contra el SIDA. Tú O sea, tuviste promoviendo que se esté en eso. Pero la educación sexual, y ahí tú puedes compartir un poquito más con nosotros de eso, va más allá de esto solo, de 2 puntos supuestamente preventivos, ¿verdad? O sea, no sé si entendiste la pregunta. Sí, sí. O sea, tú me estás preguntando de qué manera se puede abordar de una manera educativa. Exactamente. Más. Mano negra. Contrólate. Ah, ok. En ese sentido, muchas veces las personas entienden que la educación sexual solamente es de la intimidad sexual. Pero ¿qué pasa? Comienza desde que de muy niños tú le tienes que enseñar a tus hijos con los nombres actuales, no de que los nombres que le ponemos. Yeah. Yo se lo dibujo a los, voy a cambiar eso. Sí, hay que decírselo con nombre. ¿Por qué? Porque muchas veces... ¿Cómo le dice? ¿Cómo se llama eso? La cosita. La cosita. En TikTok le di que la puchaina, la de las mujeres. Ajá. Pero enseñárselo los nombres como tal. ¿Por qué? Porque si viene tío Francisco y la toca, ella va a aceptar con un término que tal vez si ella se lo dice a la profesora, que es su figura de confianza, la profesora no la va a entender. Pero si ella conoce los nombres de la parte de su cuerpo... Le dice literalmente. Porque hay un punto social que Sí. eso está en la parte como tradicional nuestra, de nuestra cultura, que es como tener cierto... Apodos. No apodos, es como que no hablamos eso con libertad. O sea, que como Hay que tabú, ese tabú. Eso Tabú. mismo, la palabra es tabú. Sí. Yo pienso que ese mismo tabú de tener miedo que un niño... que si un niño dice la palabra pene, ya, muchacho, como que es una mala palabra. Sin embargo, ese es el nombre de él. Igual que decir brazo, igual que decir... Exactamente, o sea, es una parte y un órgano del cuerpo, ¿verdad? Sí, y aparte de eso, a los adolescentes hay que educarlos más en el sentido de las consecuencias que puede conllevar si tú lo haces antes de. Ok. Sí, porque es que muchas veces solamente no dicen, tú vas a salir, puedes salir embarazada y se te arruina la vida. Pero oye, en este sistema tan sexualizado que nosotros vivimos, o sea, donde tú entras a un TikTok, donde tú entras ya en el punto de acceso, donde tú entras, ministro, ahí usted nos puede colaborar un poco también, en esta sociedad tan sexualizada que para presentarte... Oye, algo que no tiene nada que ver, o sea, una pastilla para el dolor de cabeza, tú me lo presentas con una tipa en cuero. O sea, como que en este ambiente tan sexualizado que cualquier niño tiene ya acceso a eso, ¿cómo nosotros podemos controlar esta parte? Y dentro de ese mismo apartado, parte de lo que ha hecho que se use de manera inadecuada el tema de la sexualidad es la falta de información que se le brinda a los niños desde pequeños. Exactamente. O sea, a veces queremos esperar que los muchachos lleguen a una etapa para querer hablar de manera cruda de eso. O sea, es como estaba mencionando, la formación de la sexualidad tiene que ir con el niño desde pequeño, mencionándole cuáles son las partes, las cosas que no deberían permitir que ocurra con su cuerpo, las cosas que son normales. Y saber que cada edad de los niños, desde que van creciendo, hay etapas. Hay una etapa en la que tú le vas a enseñar primeramente cómo se llaman las cosas, qué son y demás. Hay otra etapa que el niño va a comenzar a sentir cosas que son distintas, que no va a saber, pero que hay que explicárselo. Y entonces, a medida que tú le vas enseñando las cosas como son en el transcurso, hay mayor probabilidad de que el niño, el joven, el adulto sepa utilizar su cuerpo de manera correcta. Sí, Natasha. Incluso para agregarle, hay etapas donde el mismo niño, cuando ya tiene 3 o 5 años, comienza a jugar con su cuerpo. Entonces, en esa etapa es muy importante, no tal vez decírselo de una manera muy explícita, pero acorde a su edad, explicarle cuál es la función de eso. Entonces, desde el punto de vista, ya vámonos a ir un poquito más a la parte de la fe. Déjame hacer mi preguntita. Bueno, dale. Ahorita, Avanza. cuando Luis Ernesto estaba hablando, me surgió la pregunta de qué se hacen los casos, porque muchas veces solamente las privilegiadas van a una clínica a abortar, porque en muchos casos lo hacen es a escondidas, donde es un mayor alto riesgo. Entonces, si eso es una amenaza judicial psicológica, por decirlo así, ¿cómo se puede manejar esa parte? Yo te voy a decir lo que suele pasar.
como las que no son privilegiadas no pueden ir a las clínicas, lo que hacen es, todo el mundo conoce cómo se llama la pastilla, se la toman, luego que se la toman, tú sabes que empiezan los dolores, van por emergencia, los doctores le miran la cara, ellos se miran, ambos, y lógicamente pasa ahí. Un tema de que se lee lo que se llama el famoso legrado, pero al final los médicos la ven, tú me ves, y no tenemos que hablar, sabemos lo que pasó, no se te practicó aquí, simplemente te estoy recibiendo y voy a ver lo que vino. Y como ya eso fue lo que pasó, vamos a terminar de limpiar. Eso es lo que suele pasar. Cabe destacar Sí, pero- que eso se realiza cuando tenemos evidencia de un aborto. Si la paciente llega por más pastillas, por más botellas que haya consumido y tiene frecuencia cardíaca el bebé, no se les realiza. Si la paciente llega sangrando con un cuello uterino abierto, con restos hemáticos o placentarios que pues ya se ha provocado por la misma paciente, entonces, si ya no tiene frecuencia cardíaca el producto, ya ahí sí se realiza un aborto. Y ahí vienen las clasificaciones del aborto, que ya sea completo, incompleto. Es que a mí me preocupa un poco porque llegan por emergencia, pero hay algunas que no tienen ese privilegio. O sea, que se ponen venta en la casa y llegan o no llegan y... Pero ese no es un privilegio. Esos son pacientes que no tienen una orientación o le tienen miedo al papá, a la mamá. Exacto. Llamar al Y 911 por porque el no hay que tabú. llamar a los padres. Y se quedan calladas porque la amiga, porque ella, pacientes, yo he visto pacientes que llegan con una amiguita que tú le preguntas ¿cuántos años tú tienes? 15. Y tu amiga, 14. Y las dos están embarazadas. Sí. Y Wow. si esas amiguitas vienen y le dicen, mira, yo utilicé una pastilla que me dio tal fulano o tal fulana. Y te quedas callada porque te realizaste una prueba de embarazo, salió positiva, tú no sabes ni la edad gestacional del producto, ni nada así por el estilo, entonces se llega a la complicación. Y oye, ¿cuál es el detalle jurídicamente hablando? Que la norma penaliza no solo al doctor que lo practique, no solo a la madre que se le practicó, sino también al tercero que recomendó. La ley, oye, mira qué tan lejos se ve. O sea, mi amiga quiere abortar, yo le digo, no, tranquila, mira, bébete tal pastilla y ve donde el doctor fulanito. Hasta yo por la recomendación, mire qué tan lejos se va, puedo ser penalizado. Entonces, quizás también le tiene miedo a eso, Natacha, porque también tú sabes que no es fácil. Doctor, en los hospitales hay espacio para ser atendida, porque según lo que yo he visto, para los dominicanos en sí, porque yo, según lo que yo he visto, todas las clínicas, los hospitales están llenos de... No, clínicas no, los hospitales están llenos de partos de extranjeros haitianos. Sí, pero los haitianos casi no abortan, yo creo. No, ellos Aquí no los haitianos abortan. casi no, Son no, pero- fértiles pero y muy no fértil. fértiles. Sí, Son el punto fértiles y yo, tienen que hacer el punto yo lo toco no es por ese punto, es Yeah. porque se está haciendo una intervención Yeah. y cualquier situación de embarazo Yeah. puede estar ocupada por un nacional extranjero Yeah. que no está en condición. Pero no legales. se le deja de dar el servicio. Ok. A nadie se le deja de dar el Pero servicio. ¿cómo está ahora Actualmente Los con las hospitales. nuevas normativas, sí, en todos los hospitales se han visto en los periódicos y en todas las informaciones y en los grupos médicos, todos sabemos que el flujo de pacientes haitianas o extranjeras han disminuido. ¿Por qué? Porque tienen miedo, pero eso es un arma de doble filo. Muy. Debido a que esas pacientes se complican en su casa y llegan complicadas, ya sea con hemorragias, ya sea con preeclampsia, con una eclampsia o con otros trastornos. Las que llegan, porque Y las cuando que ven a ver, llegan. paran en su casa y reviven a Y la, ¿cómo se hacen- llama? La comadrona, ¿no? Eran que antes sacaban. No, hacen embarazos fortuitos que ya sea Partaderas, creo que se llama. en el camino Entran o a lo ayudar. hacen en su casa y vienen con complicaciones obstétricas que luego el ginecobstetra tiene que enfrentarse a ella y aumenta la tasa de mortalidad porque Oh. esas pacientes llegan en la noche, en la madrugada mayormente. Y tú estás Qué fundido. fuerte. ¿Cómo aplicar un aborto Ministro, un parto en la casa? yo le he tirado bucapié a todito, nada más me falta usted. Ay, Dios mío, la fe. ¿Qué dice la Biblia, ministro, acerca de la vida antes de nacer? ¿Desde cuándo existe la vida según la Biblia? Bueno, precisamente la Biblia de manera explícita no menciona el tema del aborto en sí, pero hay detalles que nosotros podemos considerar para
tomar en cuenta lo Ministro, importante que es la hable vida. como que usted tiene autoridad. porque Lo usted habla- importante que es la Ahí, vida ahí. para Dios. Y precisamente en uno de los salmos, Salmo 139, versículos 13 y 16, hablando precisamente del conocimiento que, por ejemplo, David tenía acerca de lo importante que era la vida, y dice, porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. O sea, él está consciente de que para Dios, desde su concepción, ya Dios lo tenía presente. Entonces, desde ese punto de vista, la Biblia es el mayor énfasis que hace en relación a la vida desde su inicio. Por tanto, bíblicamente, casi siempre, como mencionábamos, es un énfasis a que la vida pueda desarrollarse. Hay circunstancias, pero el énfasis es que la vida pueda desarrollarse. Si Jesús estuviera aquí, Ay, Dios mío, qué pregunta. Piénsalo bien. Ay. Piénsalo bien, si Junior. Jesús fuerte. estuviera aquí, Piénsalo mi bien. gente, y eso me lo puede, y eso lo pueden contestar cualquiera de El ustedes. mejor abogado, el mejor psicólogo, el mejor médico y el mejor pastor. ¿Cómo creen ustedes que Jesús le daría una conclusión a este tema si estuviera aquí? ¿Y qué haría realmente Jesús en este caso? Yo voy a decir algo que... Desde el punto de, perdón, ministro, desde el punto de vista no poderoso, ¿eh? Porque él tiene poder de salvar. Exactamente. Desde el punto de vista no poderoso. Humano. Adelante. ¿Qué haría con la mujer o qué haría con ese niño que no ha nacido todavía? Desde el punto ¿Cuál de sería vista, la decisión ¿cuál de él? sería la decisión de Jesús? Se la pusiste difícil, Le Junior. dije que le iba a tirar un bucapiedra. Yo voy a aferrarme y voy a dar algo que no... Quienes me conocen, muy pocos saben esto. Mi madre fue diagnosticada. Le dieron un diagnóstico de que yo venía con una malformación. Okay. Una de las causales. Si mi madre hubiese tomado la decisión de no tenerme, como yo estoy seguro que mi novia me apoya en esto y diría, o sea, eso es lo más bello que Exacto. Rosa pudo dar. ¿Me entiendes? Sí. O sea, sobre todas las cosas, la intención de Dios, tal como decía el texto, es que la vida pueda darse. Es verdad, hay situaciones. Nosotros no estamos diciendo que no hay situaciones. Hay situaciones. Pero precisamente yo comparto parte de la opinión que tiene el doctor. El gran problema es cuando nosotros queremos tomar una decisión previa. O sea, hay situaciones que se van a dar, sí, pero la decisión la tienen que tomar las personas que están encargadas en ese momento de ver si ya se hizo todo humanamente posible para que las cosas se dieran y no se pudo. Ya es una decisión que se debe tomar ahí adentro. Pero dar una opinión abierta o dejar el punto abierto para que las personas puedan tomar, yo pienso que es un punto erróneo porque cualquier persona puede entonces pensar que es capaz de elegir sobre la vida. Sí, pero Jesús, ¿qué haría? Según tu punto de vista. Difícil. Yo creo que Jesús también está de acuerdo con lo mismo que dice. O sea, Dios Dice desde su el palabra. principio, Desde la concepción. No, desde eso la no varía. concepción. Bueno, él No es un varía. producto de eso, es un ejemplo. Él es una decisión de Jesús. Exactamente. Porque su madre tuvo un Ahora, diagnóstico. Exacto. mi gente, ustedes, su punto de vista sobre este tema, aunado a la fe y algún consejo final que quieran rescatar de lo que hemos tratado desde su óptica y desde su punto de vista, tanto profesional como de creyente en Dios. Bueno, Sí, lo son. me quedo. No, claro, somos creyentes. Como doctor y como persona. Como doctor y personalmente, vuelvo y repito, la vida está por encima de todo. De las causales que yo apoyaría en si es comprobado clínicamente, recuerden que tenemos múltiples estudios que me comprueban desde la genética hasta la morfológica, donde me veo las extremidades, me veo formación del producto y ya yo sé desde el principio, desde que puedo hacerle una genética al bebé, ya yo sé si viene con una malformación congénita. Gracias y yo a la sé si ciencia. es compatible con la vida. 20 años atrás, 30 años atrás, no. No había forma. O sea, yo veía por una sonografía, bueno, le falta un pedazo de cráneo. Vamos a ver, pero puede ser que el sonógrafo no era tan bueno como estaba. Esa es la única causal que yo diría que la apoyaría. Las otras la dejaría a decisión de la madre y de los familiares y de la justicia. ¿Por qué? Porque hay situaciones que se pueden evitar.
hay un aborto que yo puedo evitar. En el sistema de salud dominicano lo defiendo porque los métodos anticonceptivos se dan gratis en el hospital. Tanto la pastilla, tanto el dispositivo intrauterino como DIU, tanto el Implanol, que es el aparatico, como le dicen, y las inyecciones. Entonces tenemos, y los condones, te los regalan, no tienen un cobro. Entonces, si no me planifico, si tengo un hijo, es por descuido, no porque quiera. Y eso es un tema que es bastante largo. Porque muy debatible. Y muy debatible porque de ahí se enganchan lo que son las ITS y el alto número de pacientes menores de 25 años que tenemos con VIH, donde la población se aglomera por debajo de 20. Y eso es lo más preocupante, que la gente cree que lo peor que puede pasar es un embarazo y lo peor que puede pasar es una enfermedad de transmisión Y sexual. tenemos un desconocimiento de eso. Así es. Licenciado, Desde adelante. el punto de vista jurídico, la ley es dura, se lee. La ley es dura, pero es la ley. Desde el punto de vista jurídico, como abogado no estoy de acuerdo con el divorcio, porque lógicamente el Código Penal lo penaliza sin ninguna divorcio. Fue divorcio. Oye, con el aborto. Te va a calentar. Con el aborto. Ay, es que vas a estar haciendo un niño, divorcio. Que divorcia tanta gente. Estaba haciendo un divorcio antes de venir. Como abogado, jurídicamente hablando, no estoy de acuerdo con el tema del aborto, porque lógicamente está penalizado por el Código Penal. Pero como persona, sí estoy de acuerdo con el tema de las causales y entiendo de que... Con las tres. Con las tres. Y entiendo que el sistema debería tratar eso lo más rápido posible, porque nuestra realidad es otra, pese a que el Código Penal penalice esas situaciones. Adelante. Desde mi punto de vista, yo, aunque no sea médico, sí soy pro vida, porque entiendo que independientemente de las tres causales, Dios tiene un propósito con todos. Y personalmente, las secuelas que deja un aborto, no todas las mujeres lo pueden aguantar. Creo que si hay alguna mujer que lo puede aguantar, sería una persona con sociopatía o con mucha falta de conexión emocional. Porque, como él dijo, son personas que quedan tan traumadas, aunque no sea un abuso sexual, quedan tan traumadas por un aborto que no quieren saber de los hombres, ni siquiera es porque le hicieron daño, es por el miedo a no volver a pasar por un proceso similar. Entonces yo entiendo que lo mejor es abstenerse y en caso de que no se puedan abstener, hay mucha información en el internet de cómo usted se puede cuidar, como lo dijo el doctor aquí presente, pero yo no estoy de acuerdo, porque si se aceptan esas tres causales, aunque la realidad sea otra, como dijo el niño, lo van a coger como un matadero. Sí. Ministro, Sí, adelante. voy a repetir prácticamente algunos detalles. Bíblicamente, la vida es sagrada. Bíblicamente eso es lo que apoya. La vida es sagrada y Dios tiene un plan de forma especial para cada ser humano desde su concepción. Excelente. Mi gente, hemos tocado aquí dilemas, heridas, puntos de vista de diferentes enfoques, pero al final Dios nos da el entendimiento desde la óptica o desde nuestra vivencia, de nuestra relación con Él. Ese es el propósito de este espacio, que a raíz de lo que dice la palabra de Dios, a raíz de lo que dice Dios mismo, que es el autor de la vida, nosotros debemos buscar respuesta a nuestras preguntas. Cuestionantes, que tengamos dudas, porque todos estos temas yo sé que de alguna manera u otra tocan a alguien. Quizás no sea a una persona que tú estés viendo, pero quizás sí a una persona cercana a ti. Y entiendo de que tener claridad sobre aspectos que no son tan fácil uno manejarlo, debemos buscarlo a raíz de lo que dice la palabra de Dios y que Dios realmente nos dé dirección con respecto a eso. Queremos saber cuáles son también tus puntos de vista. Comenta ahí en las cajas de los, valga la redundancia, en la caja de los comentarios. Déjanos si estás de acuerdo con el aborto, si no estás de acuerdo, si tienes algún otro punto de vista. Puedes compartirlo con nosotros ahí en los comentarios. También puedes compartir este tema con alguna persona que esté pasando por alguna situación y quieras también que tenga alguna óptica de la que hemos tocado. Así que, chicos, este ha sido el episodio de hoy. Espérate, Sí. que hay que dar una noticia. Ya estamos en Spotify. Al fin. Nos pueden seguir y suscribirse, por si no, siempre pueden ser conectados a YouTube. Así que denle like, compartan, váyanse a Spotify a seguir el podcast. Si no nos sigue todavía aquí en YouTube, también puede darnos a seguir, activar tu campanita. Somos Awake Studio 7.